Vamos a orar, ¿qué te parece? Cierra tus ojos. Papito bueno, muchísimas gracias. Gracias porque tú has resuelto aquello que nos separaba de ti. Has resuelto en la cruz y en tu resurrección lo que nos mantenía separados, destituidos de la gloria tuya, papá. Gracias porque ahora solo se trata de un entender, de un descubrir lo que ya somos en ti. Oro, papá, para que cada corazón aquí presente esté dispuesto, esté sensible a tu voz, papá, y que no sea carne lo que hable, sino que sea espíritu lo que esté hablando en esta mañana, papá. Gracias porque somos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Y si estamos en Cristo, todo funciona y todo es para bien. Gracias, papá. Gracias, Señor, por cada persona que hoy está aquí. Tú los conoces, tú los creaste a cada uno. Tú atiendes su corazón, papá, y conoces cada deseo y petición de su corazón. Y hoy oro, papá, para que cada deseo, para que cada petición se alinee al propósito tuyo, papá. Se alinee a tu voluntad, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí saben que son nuevas criaturas en Cristo? 1, 2, 3, 4. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres una nueva criatura, ¿sí? Entonces, levántalo con confianza. Yo soy nueva criatura. ¿Qué significa esto? Que volví a nacer. Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, tú no podrás ver ni estar en el reino de Dios. Y cuando tú y yo le confesamos a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nosotros volvimos a nacer. Lo viejo ha quedado atrás. Amén. Entonces, si tú y yo somos nuevas criaturas, tenemos que entender cómo nosotros somos, cómo producimos o cómo podemos ser personas que producen, ¿sí?, en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera en que la nueva creación, la que ahora eres, pueda ser productiva es desde el entendimiento que en Cristo vivimos, en Cristo nos movemos y en Cristo somos. Dilo conmigo: en Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. ¿En quién? En Cristo, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque nada de lo que pueda hacer el ser humano puede agradar a Dios. Solamente lo que hizo Cristo, solamente lo que hizo Jesús agradó al Padre. Y si tú y yo estamos en Cristo, somos agradables a Él. Ninguna de tus obras puede ser más buena, más perfecta que lo que Él hizo. Entonces, la operatividad y la productividad de la nueva creación que ya eres es en el entendimiento que Él es el todo para ti, para mí. Él es nuestro todo, ¿sí? Él no es un día a la semana. Él no es solo lo primero. Él es todo. Y cuando la iglesia entiende que Él es el todo en todos, podemos ser productivos, ¿sí? El hombre se frustra por trabajar y por producir. Los hijos de Dios no nos frustramos para producir, porque en Él somos productivos. En Él, en su propósito. Amén. La Escritura menciona, era una oración del apóstol Pablo y decía: yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, ¿sí? ¿Cuáles son los ojos del entendimiento? El alma, la manera de pensar. Tú en tu sistema de pensamiento tienes muchísimas cosas. Y el apóstol Pablo decía: yo oro para que vuestros ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, sean abiertos. ¿Para qué? Para que conozcamos su voluntad, para que sepamos que Él es lo que quiere de nosotros. ¿Tú sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Pregunta: ¿tú sabes qué es lo que Dios quiere o tiene contigo? Una comunión muy bien. Él tiene contigo algo, ¿sí? La pastora dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque la pastora ha entendido que su todo es Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Él quiere para nosotros? Y hoy vamos a aprender un poco más sobre esto, ¿sí?
Nuestros ojos del entendimiento van a ser alumbrados, pero es necesario, iglesia, que estemos atentos, ¿sí? Que si tú viniste hoy y dijiste, yo voy a ir hoy a la congregación, estés atento, porque todo lo que se predica, todo lo que se enseña, ¿sí?, viene del corazón del Padre cuando está sustentado con la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es propósito? Hemos escuchado y hemos dicho, y posiblemente nos han dicho, es que Dios tiene un propósito especial para ti. Dios tiene un plan para ti, exclusivo y únicamente para ti. Y eso posiblemente nos emociona, ¿sí o no? Sí, claro, pues Dios tiene un propósito para mí, qué padre. Pero ¿qué sucede cuando vivimos tratando de descubrir ese propósito, pensando que es algo que vamos a hacer aquí en la tierra? No sé si me estoy dando a entender. Pensar que mi propósito es ser doctor, o pensar que mi propósito es estudiar cierta carrera, o pensar si mi propósito es emprender algo. Y el mundo o las personas, bueno, mejor dicho, los hijos, a veces cuando no entendemos cuál es el propósito de Dios, divagamos en eso. Y a lo mejor empezamos algo porque sentimos que ese es nuestro propósito. Pero cuando las cosas no se dan, ¿qué sucede? Cerramos eso, cerramos posiblemente el negocio, dejamos de estudiar eso y me salgo y digo, no, es que Dios no me llamó a ser doctor, Dios me llamó a ser músico. Y luego ya estoy en la carrera de música y digo, no, siempre Dios no me llamó para ser músico, me llamó para ser contador. Eso no es el propósito de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a entender un poco más qué es ese propósito eterno que Dios, que el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para llevarlo a cabo, ¿sí? Y que por gracia tú y yo estamos incluidos en ello. Si traes donde apuntar o si traes ahí en el teléfono, esto es una breve descripción de lo que en las citas dice que es el propósito eterno, pero quiero que lo escribas si puedes. El propósito eterno es la voluntad de Dios revelándose como Padre a través de su Hijo, quien está en su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La voluntad de Dios de revelarse como Padre a través del Hijo, quien está en la iglesia, que es su cuerpo. ¿Sí? ¿Y para qué? Para darse a conocer Él a través de ti y de mí. Este es el propósito eterno. Que teniendo el entendimiento que Dios es en nosotros, en Cristo, dentro de nosotros, nosotros podemos darlo a conocer. ¿Sí? Y que Cristo sea el todo en todos. Amén. Vamos a Efesios 1:9. Si me pueden ayudar en una versión, nueva versión internacional. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Si puede subrayar misterio de su voluntad. Dice, conforme al buen propósito que de antemano estableció ¿en quién? En Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Sí te fijaste que hubo palabras que venían en esta descripción del propósito eterno? Por su voluntad primeramente, ¿sí? El buen propósito. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué era? Reunir todas las cosas en Él. En Él estamos reunidos hoy. En Él estamos reunidos hoy. Esto es algo que tenemos que entender. Porque tú no viniste porque te dio ganas. Tú viniste porque fuiste reunido por Él, atraído con cuerdas de amor a Él. Y esto es algo hermoso. Ahora, Colosenses 1:26 y 27, por favor. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora, di conmigo, ahora se ha manifestado a su pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo de Dios? Amén. Ya no solo es una raza humana, ya no solamente son los judíos. Todo aquel que en Él cree se ha vuelto su pueblo
santo. Entonces aquí dice que se ha manifestado a su pueblo santo. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio, que es Cristo, ¿en dónde? En nosotros. Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando entendemos estos principios, dejamos de decir, ay, Dios va conmigo. Ay, Dios es mi cuando vas de viaje, ¿quién es el que va? El copiloto. No, Dios no es el copiloto. Dios no es tu compañía. Dios te habita. Dios vive dentro de ti. Dios está en ti. Cristo vive en ti. Y este era un misterio que estaba guardado y reservado por los siglos de los siglos, hasta que se le manifestó ¿a quién? A su pueblo santo, que eres tú y yo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Se te ha revelado lo más secreto, lo más misterioso de todos los tiempos, que es Cristo en ti. Hay una cita que dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que ahora vive en nosotros. Amén. Wow. Así que la muerte ya no tiene poder contra ti. El fracaso ya no te puede hacer frente. La pobreza tampoco te puede hacer frente. ¿Por qué? Porque el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que ahora vive en ti. ¿Sí? Y es un poder que se manifiesta en humildad. En humildad. Porque tú puedes decir, ay, ahora yo tengo el poder. No, ¿sí? No es tuyo, es de Él en ti, operando a través de ti. Ahora, nada que esté fuera de su propósito eterno, Dios está comprometido a proveer para ello. ¿Qué significa esto? Que cuando el hombre trata de hacer cosas por su esfuerzo fuera del propósito de Dios, Dios no da provisión para ello. Pero Dios provee para todo aquel que está en Cristo, ¿sí? Porque Dios no ve otra cosa como vida que no sea Cristo. Y si tú tienes a Cristo y vives en su propósito, Él ha provisto para todo lo que tú necesitas. Él ha provisto todo. ¿Sabes qué me falta pagar esto? Necesitas creerlo. No necesitas hablar, ay, no tengo. No, necesitas creer que Él ha suplido todo para ti. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque te quiere mucho? No. Ay, Dios no me quiere. No, Él te ama con amor eterno. Y Él ha suplido todas las cosas para ti y para mí. Pero qué conflictuante es para el alma, para el entendimiento, cuando nuestros ojos ven que no hay y que tengamos que decir que sí hay. ¿Sí o no? A veces dices, no, pues es conflictuante para mí no ver, pero decir que hay. Pero cuando nuestro entendimiento es renovado y vivimos en este propósito, podemos hablar las cosas que no son. ¿Para qué? Para que sean. Para que sean. Porque en Cristo todo ha sido suplido. Más allá de una necesidad temporal o física, ha sido suplida la vida eterna para ti. ¿Sí? Dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Y otra cita dice que Él ha suplido todo lo que necesitamos. Entonces, iglesia, esto es una exhortación para ti y para mí. Ya deja de preocuparte por lo que ves que no hay. Enfócate en lo que Él ha dicho que eres. Enfócate en hablar su palabra para que entonces puedas ver lo que Él está viendo. ¿Sí? Y esto no es una receta, una fórmula. Realmente tiene que haber fe en tu interior para que puedas hablar, ¿sí? Lo que Él es. Ahora, di conmigo, todo lo que soy y todo lo que tengo es para vivir y participar en el propósito del Padre. Fíjate, todo lo que eres y todo lo que tienes, ¿para qué es? Para participar y para ser parte de ello en el propósito del Padre, ¿sí? No solo es para que vivas, ya tengo, ya. No, es para que puedas ser participante. Dice que Él, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas, nos han sido dadas por su divino poder, por medio del conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que podamos participar
de la naturaleza divina. Esto es algo tremendo. Y cuando estas conclusiones las tienes afirmadas y asentadas en ti, todo lo que esté sucediendo externamente de ti, no te va a mover. Ay, Dios, me fallaste. No vas a poder decir eso. ¿Por qué? Porque tú has entendido que Él te ha dado todas las cosas. En Él estamos completos. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Examen. Para que podamos ser la expresión de Cristo, ¿qué necesitábamos de Él? ¿Qué necesitábamos que Él nos diera para que pudiéramos participar en el reino de Dios? Tu Espíritu Santo. Hay una palabra. ¿Qué nos dio? ¿Nos hizo qué? Nos justificó, muy bien. Nos santificó, nos perdonó. Eso. Nos dio una nueva naturaleza. Nos hizo participar por medio de una nueva naturaleza. Tú eres de una nueva raza. ¿Qué raza? La celestial. ¿Sí? No vayas a decir pudul o no, pues esas no. Raza celestial. Él nos tuvo que dar una nueva naturaleza para que pudiéramos ser la expresión de Él. Y esto lo recibimos y por allá dijeron, ¿por qué? Por gracia. ¿Te esforzaste para nacer de nuevo? Maru, pujaste y dijiste, ay, yo quiero nacer de nuevo. ¿No, verdad? ¿No? Le creímos. Y por su gracia nacimos de nuevo. Moisés, ¿te esforzaste para nacer de nuevo? No, ¿verdad? Margarita, no, ¿verdad? Nadie, pastora, se esforzó y dijo, no, yo me voy a esforzar para nacer de nuevo. Creyó, por lo cual habló. ¿Sí? Y nacimos de nuevo. Él nos dio una nueva naturaleza por su gracia. Ahora, tú decir, ay, esa nada más nos hace preguntas. ¿Qué es gracia? Sí, el regalo que hemos dicho, inmerecido, no lo merecíamos. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? También era imposible que tú y yo pudiéramos producirlo. Gracia es ese regalo inmerecido que es Él, pero también era aquello que era imposible que tú y yo pudiéramos producir por nuestro propio esfuerzo. O dime tú, ¿el hombre puede producir nueva naturaleza? ¿El hombre puede producir la santidad? Vas a la tienda y dile, me da 1 kilo de perfección. No, ¿verdad? No se compra, no se merecía y era imposible que tú y yo pudiéramos accesar a ello. Pero la gracia que es Él nos hizo participantes de esto. ¿Sí? Era imposible. Y cuando tú reconoces su gracia, reconoces, Padre, no lo merecía, pero también era imposible que yo pudiera producirlo por mi esfuerzo. ¿Sí? Por eso es importante, iglesia, que tú y yo conozcamos lo que hizo el Hijo, Cristo encarnado, para que entendiendo lo que Él hizo, nosotros podamos comenzar a hacer lo que nos toca a nosotros. ¿Esto qué significa? Que no podemos seguir buscando su gracia y su favor porque Él ya nos lo dio. Ya no podemos estar esperando a que Dios nos perdone porque Él ya nos perdonó, ya nos justificó, nos dio una nueva naturaleza. Entonces, ni la religión ni el hombre puede producir lo que su gracia nos ha regalado. ¿Sí? Nada de ello. Es más, ni la ley de Moisés, ni la ley que Dios le dio a Moisés para que dirigiera al pueblo podía producir una nueva naturaleza. ¿Esa ley para qué era? ¿Para qué era la ley de Moisés? Para mantener al pueblo, ¿sí?, contenido, que no se desbocara, pero también para que reconocieran que era imposible que ellos pudieran llevarla a cabo. Ningún ser humano podía cumplir esa ley. Entonces, ¿por qué Dios la dio? Porque esa ley, dice la Escritura, fue un ayo. ¿Qué es un ayo? Un maestro que nos llevó ¿a quién? A Cristo. A Cristo. La ley Dios no te la dio, la ley de Moisés Dios no la dio para que la cumplieran en sí. ¿La dio para qué? Para que pudieran ver su incapacidad de cumplirla
y que se dieran cuenta que iba a venir alguien que sí podía cumplir esa ley. Entonces, ni la ley de Moisés podía dar santidad, ni perfección, ni nueva naturaleza. Nunca lo merecí y tampoco podía acceder a ello. Eso es gracia y Él nos lo dio. Entonces, ¿por qué en este proceso de madurez podemos decir que somos santos, pero seguimos siendo perfeccionados? Porque Él nos hizo santos, pero Él nos sigue santificando. Ahora, es entender esto. Yo cuando llegué aquí a Figracia, y te voy a decir que llegué en el 2014, yo lo entendí aquí. Me lo habían dicho en muchos lados, en otros lugares, pero yo no lo había entendido. Que somos seres tripartitos, ¿sí? Yo, caray, pues no soy esto. No, esto que ves no es todo lo que eres. Porque somos espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Cuando yo escuché eso ya con atención, yo dije, caray, pues soy 3 en 1. No, es un ser que está compuesto por tres partes. Entonces, en el espíritu estoy resuelto. En el espíritu, tú y yo ya no tenemos problemas espirituales. Es que no, porque en el espíritu tú y yo ya fuimos resueltos. Esa obra consumada de Jesús resolvió ¿qué? Nuestro espíritu muerto. Es ahí donde la Escritura dice que Él nos hizo perfectos. ¿A quién? A los que está santificando. ¿En dónde nos está santificando, Maru? En el alma. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra alma necesita ser transformada. Pero en el espíritu ya somos. Pero necesitamos esta transformación y esta madurez. Ahora, Dios hizo, Dios hace y Dios hará. Si has escuchado esto, o el que fue, el que es y el que ha de venir. Cuando yo estaba estudiando esto, en mí entró como un gozo. Porque yo decía, pues todo es, y no es que yo sea de numerología y todo, pero 3. Soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él fue, Él es y el que vendrá. Él hizo, Él hace y Él hará. Estos aspectos de entender lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará, nos lleva a participar en su obra. Nos lleva a ser productivos y útiles en su reino. ¿Cuántos quieren ser útiles en el reino de Dios? Yo. Ahora, ser útil no nada más es venir, y no voy a menospreciar ninguna obra que se hace con el corazón, pero no nada más es trapear. Servir a Dios no nada más es hacer cosas, es tener el entendimiento de que vives en el propósito de Dios y todo lo que estás haciendo es en obediencia a Él. Yo sirvo a Dios y hago actividades. No, primeramente tiene que haber un entendimiento, un reconocimiento de que todo lo que somos es Él en nosotros. Él es el todo en todos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Vamos a Corintios 5:17. Ya empezamos diciendo esto, pero vamos a Corintios 5:17. De modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo, no en una religión, no en dogmas, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice creación, viene del griego kainos, que significa una raza diferente. Una raza diferente. Entonces, cuando nacimos de nuevo, no es que naciéramos igual. Hay corrientes que dicen, Dios te dio una nueva oportunidad, borrón y cuenta nueva, pero aguas de lo que comiences a hacer a partir de aquí. ¿Y qué genera en la gente eso? Un miedo. No es amor, es miedo. La religión hace esto, quiere controlar, pero no puede producir en la gente una nueva naturaleza. No le enseña a la gente que la expresión de Cristo es natural y no es obligada.
No es obligada, no es quítate esa ropa, no es quítate eso, deja de hablar así. ¿Por qué? Porque la misma vida de Cristo se va a expresar a través de ti. ¿Y qué sucede cuando a ti te dicen no lo hagas? Cuando estás inmaduro, pues más lo haces, ¿no? Es ley. La ley que lleva a hacer al hombre a producir ira. No lo hagas y ahí vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay inmadurez en nosotros y es bueno reconocerlo. ¿Por qué? Porque así vamos a adquirir más madurez. Pero entonces, Él nos dio una nueva naturaleza y esta nueva naturaleza tiene una ley. ¿Cuál es esta ley? La ley del Espíritu, la ley de la libertad, la ley del Espíritu de vida. Eso, muy bien, miren. Ahora, la pastora decía el domingo pasado, y yo me gocé mucho con la prédica de la semana pasada, porque la pastora decía que por qué Dios en su palabra no hablaba solamente de Jesús o de Cristo, sino que mencionaba a otros personajes. Pero luego ella mencionó, me di cuenta que en cada una de esas vidas, de Abraham, de Moisés, de David, de Jeremías, de todos ellos, estaba viendo una expresión y una sombra de Cristo. Entonces la Biblia no nos quiere revelar solamente a David. Cuando leemos a David, nos quiere mostrar la sombra de Cristo que era reflejada en él. Entonces yo entendí y yo me di cuenta, y claro, tú puedes leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Nadie te puede decir, ay no leas Apocalipsis porque te vas a confundir. Ay, no leas el Antiguo Testamento porque es pura ley. No, tú puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú y yo ahora tenemos una ley del Espíritu de vida, ¿sí? En nosotros. Entonces, ¿podemos leer el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Sí? Pero no podemos usar las realidades del Antiguo Pacto. ¿Sí entendemos estas diferencias? Podemos leer el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué es el Antiguo Testamento? La recopilación de los libros de Génesis a Malaquías. Ese es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en ese Antiguo Testamento están escritos y plasmados no solo el Antiguo Pacto, porque Dios no solamente plasmó el Antiguo Pacto, hizo muchos pactos, muchos, pero el más conocido, el más famoso es el Antiguo Pacto. Entonces, ahora, si tú y yo somos una nueva creación, tenemos una ley. Por eso no podemos usar como te dije, no podemos usar las realidades del Antiguo Pacto, pero sí puedes leer el Antiguo Testamento. Y ahí puedes ver también la gracia de Dios. Ahí podemos ver su favor, ¿sí? Ahí está. Pero hay enseñanzas que nos llevan a vivir bajo la ley, ¿sí? Aquí no, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí no, aquí somos libres, pero no nos hemos quedado sin ley. Hay una ley en nosotros, ¿sí? Entonces, alguien había dicho, ¿cómo te llamas, hermana? Abril. Yo dije, la ley, el Antiguo Pacto, la ley de Moisés, ¿para qué fue? Y dijiste correctamente, para preservar una raza de la cual iba a venir el Salvador, que es Jesucristo, ¿sí? La finalidad era contener y enseñar la buena conducta. La ley decía, no matarás, no robarás. Ahora, ¿la ley solamente eran los 10 mandamientos? ¿Cuántos mandamientos eran? ¿600 qué? Eran 600 y pico. Eran muchísimos, ¿sí? No solamente eran los 10 mandamientos, ¿sí? Y dice en el libro de Santiago que si cometías una falta, uno de esos mandamientos, te hacías acreedor a toda la ley, a toda la maldición de no haber cumplido la ley. Entonces, esa ley era para mantener a un pueblo rebelde, un pueblo muerto, porque antes de Cristo no había vida. Ellos existían y por la misericordia de Dios, Dios elegía siervos, elegía reyes, ungía sacerdotes, ungía reyes, pero la vida de Cristo no había sido manifestada hasta que vino Jesús.
Y en la prédica de Maru, por eso es bueno que vengas, porque todas las enseñanzas van conectadas a algo. Maru dijo, Dios no se había revelado como Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el Hijo, hasta Jesús. Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Era el único que reveló a Dios como Padre. Entonces, ese pacto no podía justificarnos ni perfeccionarnos, ¿sí? El hombre en su esfuerzo intentaba, pero no podía, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 10:4, por favor. Porque el fin ¿de qué? ¿Es quién? Para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin, di conmigo fin. Ahora, esta palabra fin tenía dos connotaciones. Fin como finalidad, ¿sí? ¿Cuál era la finalidad de la ley? ¿Sí? Que era que nadie podía acceder a esa gracia si no era por medio de Cristo, ¿sí? Cristo era la finalidad, o sea, la ley, el trabajo que tenía era mostrarnos a quién, a Cristo, que éramos incapaces de cumplir esa ley. Entonces, y la otra connotación era el fin, en toda la extensión de la palabra, de esa legislación. ¿Qué es legislación? El llevar a cabo todo lo que contenía esa ley. Entonces, por eso la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Era la finalidad, pero también era el fin de ese régimen. ¿Por qué? Porque la nueva creación no es dirigida por la ley ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Es dirigida por la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Entonces, esto debemos de meditarlo, debemos de estarlo pensando, y no es como un trabajo solamente mental, sino que en el corazón, en el interior te das cuenta que tú has sido trasladado, ¿sí? Por eso, si estás viviendo situaciones, que todos vivimos situaciones, ahí es donde todo esto que hoy se está hablando tiene que ser productivo para ti, tiene que ser una herramienta. Porque es bueno que escuchemos, sí, ya soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Y luego las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez. Pero cuando viene algo fuerte, debemos de permanecer ahí. Soy una nueva creación. Yo no soy dirigido por la ley del pecado y de la muerte. Soy dirigido por la ley del Espíritu de vida. Ahora, hay muchos tipos de leyes, porque una vez yo dije esto, la ley, y decía que la ley, y me dijeron, entonces la ley es mala. Y pensaron que estaba hablando de la ley terrenal, la ley jurídica que nos dirige como ciudadanos. Y le dije, no, yo no te estoy diciendo que no te sujetes a esta ley, porque hay diferentes tipos de ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo la voy a comprobar si de aquí pues me aviento o me dejo caer. Voy a comprobar que la ley de la gravedad existe, es una ley física, ¿sí? Las leyes jurídicas pues son como las leyes de tránsito, no, Dios ya me libró de la ley y me paso el rojo, no se trata de eso, ¿sí? Pues no pago impuestos, no, esa ley no, era otra ley. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué tipo de ley es? ¿Es una ley que se lee? ¿Es una ley que está escrita? ¿O es una ley que está dentro de nosotros, en nuestros corazones? ¿Cuál de las dos es? La segunda. La primera ley fue escrita ¿en dónde? En tablas de piedra. Pero luego él profetizó, habló un profeta y dijo, ya no será en tablas de piedra, sino ahora estarán en sus corazones. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Y no leímos que su pueblo santo y que nosotros somos ese pueblo santo? Entonces, la ley del Espíritu de vida que es en Cristo es una ley genética. Es una ley genética que está ¿en dónde? En nuestro espíritu. Es una ley que produce una expresión. ¿De qué? De esa naturaleza que es Cristo. Así como hay leyes en la naturaleza, los peces, los animales, los perros tienen una ley que es una ley genética, porque un perro no fue a la escuela para aprender a ladrar, ¿o sí? No, ¿verdad? Un gato, el curso para aprender a maullar, pues no, ¿verdad?
¿Por qué? Porque está en la ley ¿de qué? De su genética, su naturaleza. Entonces, en nuestra ley, en esta genética que ahora vive en nuestro espíritu, nosotros somos santos de manera natural. Eres perfecto de manera natural y eres obediente de manera natural. Amén. Eres perfecto, eres santo y eres obediente de manera natural. ¿Pero en dónde? Dáselo fuerte a Él. En el espíritu. Ahora, el gobierno de Dios tiene que gobernar nuestra alma para que esa santidad, esa perfección y esa obediencia se esté evidenciando, se esté manifestando. ¿El gobierno de quién? De Dios en nosotros, el reino de Dios en nosotros. Es este espíritu de vida en nosotros, es esta genética que nos hace parecidos a Dios. ¿No? Nos hace idénticos, no parecidos, porque Dios no quiere a alguien que se parezca a su hijo. Dios ama a su hijo. Y cuando nosotros expresamos al hijo de manera natural, Él nos está amando. Él no deja de amarnos, ¿sí? Pero Él ama. Él, cuando te ve a ti, está viendo ¿a quién? A Cristo, y lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿por qué a veces decae nuestro semblante? Porque así lo escuches 1000 veces, pero no lo entiendas. Eso no va a producir nada en ti. No, es que yo ya soy como Cristo, y lo decimos y lo cantamos, pero viene voy a usar esta palabra, la realidad de la vida afuera de este lugar, y vienen situaciones y vienen cosas, y ahí como que ya como que queremos claudicar en dos pensamientos. No, si realmente has entendido que has nacido de nuevo, hay una ley que te gobierna, hay una ley que te dirige. Y en el momento que quiera venir ese ataque a tu pensamiento del miedo, del no hay, de la angustia, de la depresión, tú necesitas echar mano ¿de qué? De la vida eterna y entender que tú ya has sido resuelto en Cristo. Los hijos de Dios no tienen depresión, porque en el espíritu ya no hay depresión. ¿En dónde está la depresión? En el alma. Los hijos ya no están enfermos porque el espíritu ha sido sanado. ¿En dónde están las situaciones de enfermedad? Tú dices, no, en mi cuerpo porque no me duele el alma. No, pero muchas expresiones de enfermedad en tu cuerpo es ¿por qué? Porque el alma está enferma, no ha sido transformada. Entonces ya no son problemas espirituales, ahora es un tema de entendimiento de lo que Él ya hizo, de lo que ya somos en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos manifestarlo. Tú no vas a ser un buen padre, tú ya eres un buen padre. ¿En quién? En Cristo. Déjate guiar por Él. Tú no eres un buen hijo en tu esfuerzo. Somos buenos hijos. ¿Por qué? Porque el Hijo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Ya no es tu esfuerzo, fue su obra consumada. ¿Por qué? Porque no solo se trató de ser perdonados. Maru también decía esto el domingo antepasado. Sí, antepasado, que no solamente fuimos perdonados, y ponía el ejemplo del convicto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y del ex convicto. Sale el ex convicto y todavía trae la etiqueta de robó, aguas, mató, aguas. ¿Por qué? Porque aunque cumplió una condena en la cárcel, no se le quitó socialmente esa etiqueta. Por eso Dios no solamente nos perdonó, sino que nos justificó, nos restauró. ¿Qué restauró? Él puso su dignidad en nosotros. Por eso ya no puedes culparte por las cosas del pasado. Ya no puedes decir, ay, esto me está pasando porque hace 20 años yo hice esto. Ay, ya no puedes culparte por eso, porque Él no solo te perdonó, sino que te justificó, te redimió. Porque si el objetivo de Dios era enviar a Jesús para ser perdonados, Él no tenía que venir. ¿Por qué? Porque para el perdón ya había algo. ¿Qué era lo que en la ley había para ser perdonados? ¿Los qué? Los sacrificios. En el antiguo pacto el hombre adquiría un perdón por medio de un sacrificio de animales. Entonces Cristo no vino solamente para perdonarte, te perdonó, pero ¿sabes qué hizo cuando te perdonó? Te llevó juntamente con Él a la cruz. Una vez y para siempre. ¿Y qué hizo en esa cruz? Morimos.
Nos mató. Ay, qué feo, Dios nos... Sí, ¿qué mató? No mató a Asael, mató a Adán. La vieja naturaleza, ¿eh? La vieja naturaleza, no la vieja nada más, la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque solamente Dios veía a dos hombres, Adán y Cristo. El primer Adán y el postrer Adán. Y toda la humanidad está definida o en el primer Adán o en el postrer Adán. ¿Tú en qué Adán estás? En el postrer Adán, ¿sí? Antes de Cristo, antes de recibirlo, estábamos en el primer Adán, el que falló, el que nos llevó a muerte, ¿sí? Pero ahora ya no nos podemos quedar, ay, pobre Adán. No, porque ya vino el postrer Adán y ahora estamos en aquel que nos redimió. Tú no puedes dejar de ser hijo así te equivoques. Y hay mucha mentalidad y pensamiento en el pueblo de Dios que dependiendo de su conducta dejas de ser hijo. Y tienes que venir así como bien apachurrado, Señor, como el hijo pródigo. Ya no soy tu hijo, ya no soy digno de que me llames hijo. ¿Y qué hizo el padre? Le dijo, a ver, ni lo peló. Traigan vestiduras, que se bañe, que se aliste, pónganle el anillo, pónganle las sandalias, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha resucitado, ha venido. Lo vistió de lo que ya era. Pero ¿qué sucedió en su mente? Él pensó que había dejado de ser hijo. Tú ya no puedes pensar que por tus acciones tú dejas de ser hijo. Porque genéticamente hay una ley que dice que tú eres hijo de Dios para siempre. Genéticamente, ¿sí? Maru, ¿tus hijos se han portado mal? ¿Y han dejado de ser tus hijos? ¿No? Nunca. Ni has sentido, ay, ya no son mis hijos. Si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Dios? La pastora dice, los malos son los hijos. No. ¿A qué quiero ir con esto? Que ni aún... Ahora, hay padres que sí niegan a sus hijos, pero hay una ley genética que dentro de su sangre dice que siguen siendo sus hijos. ¿Puede ir el papá al registro y decir que ya no es su hijo? Sí se puede hacer eso y quitarle el apellido y todo, pero todavía hay una genética en esa persona. Tú y yo nunca dejaremos de ser hijos. Este es el propósito eterno de Dios, que cuando Él nos llamó a ser hijos, Él nos llamó a ser hijos para siempre. No por nuestra conducta, no por nuestros actos, sino por su obra. Y cuando creímos en esta obra, nosotros recibimos su paternidad. Nosotros recibimos su paternidad. Y el propósito de Dios es que esta naturaleza sea evidente, sea expresada. Que la gente vea y diga, ahí va un hijo de Dios. ¿Qué decían de los apóstoles? Ahí van los que trastornan el mundo. ¿Eso dice la gente de nosotros? Debería de comenzar a decirlo, ¿sí? Ay, ahí va Lupita, ahí va Cintia, ay no, ella es hija de Dios, tenemos que comportarnos. No, tampoco, ¿verdad? Porque a veces dicen, ahí viene el cristiano y ya todos se ponen así muy serios. No, que vean la naturaleza del hijo, que se sientan no solo a gusto contigo, sino que cuando tú estés en un lugar, aún la atmósfera cambie. Si hay una atmósfera de juicio, que cambie a una atmósfera de amor y de paz. Amén. Este es nuestro propósito para todos, ser la evidencia de Él aquí en la tierra. Más allá que cumplir sueños personales, cumplir metas terrenales, es darlo a conocer todo el tiempo. Pero ¿cuál va a ser? ¿En dónde está la transformación? En la manera de pensar, para que sea una evidencia. ¿Tú has visto tu hígado? Pero sabes que ahí está, ¿no? ¿Tú has visto tus intestinos? No, ¿verdad? Pero sabes, pues que ahí están, ¿no? Digo, ahí están. ¿Cuál es la evidencia de que están estos órganos en ti? ¿Que estás viva? ¿Que vives? ¿Lo has visto? No, pero los tienes. La nueva naturaleza está en ti, aunque no la veas. Está en ti. Pero hay una evidencia que dice que eres una nueva creación. ¿Y cuál es? La expresión de Cristo. Todo el tiempo. Si te hirieron, perdona. Esa es la expresión de Cristo. Si hablaron mal de ti, perdona. O si hablaron mal de ti, no hables mal de esa persona. Esa es la expresión de Cristo. Amar a nuestros
enemigos. Amar, bendecir, dar. Iglesia, tenemos muchísimo que aprender y que entender, pero no que no se quede en un aprender nada más, sino que se lleve a una ejecución, a una operatividad, porque ahí es cuando el mundo va a ver que realmente somos hijos de Dios. Dice que el mundo conocerá que somos hijos de Dios porque hacemos milagros. No, es más, Jesús les dijo a los discípulos: no se asombren porque los demonios les temen, asómbrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿la gente va a conocer que somos hijos de Dios porque tenemos millones y millones de pesos? No, la gente va a conocer que somos hijos de Dios porque tenemos carros y casas. No, ¿en qué va a conocer? En que nos amamos unos a otros. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Denle un fuerte aplauso a Dios.